nos están mirando por las redes sociales. Que Dios les bendiga y les llene de bendiciones. Este es el primer domingo en el cual vamos a tener nuestro servicio en este lugar. Gracias a Dios que el Señor siempre provee lo necesario para llevar a cabo su obra. Y en esta tarde yo quisiera darles la gracia, más que nada, de ser testigos de cómo el Señor trabaja, cómo el Señor nos bendice. Y yo quisiera que nos uniéramos en esta oración, ya que este es el lugar que vamos a usar para glorificar el nombre de nuestro Dios y que el Señor de veras nos ayude a serle fieles. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, yo te suplico que tú, Señor, llenes este lugar de tu gracia y de tu poder. Este es el lugar que, Señor, hemos escogido para que tú mores en él, de que tú estés aquí escuchando a tu pueblo, recibiendo la honra y la gloria que elevamos hasta el trono de tu gracia. Gracias, bendito Dios, porque no hay nada más hermoso y más grande, Señor, que estar en tu presencia. Como dice el salmista, es mejor estar un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y en esta tarde, Señor, estamos aquí, dándote la gloria, el honor, y pidiéndote, Señor, de que tú, con tu Espíritu Santo, llenes este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. En estos momentos yo quisiera que meditáramos en la palabra de Dios, y para esto he escogido la porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 9, en el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a predicar el evangelio de salvación, a dar las nuevas de que el reino de Dios se había acercado. Este es el momento en el cual ya el Señor había apartado a 12 discípulos, los cuales iban a comenzar la obra de la iglesia. Para esto, nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos enseñándoles, mostrándoles de qué manera se tenía que hacer el trabajo, cuáles eran los requisitos, de dónde más que nada tenían que ellos apoyarse para hacer la obra. Pasado el tiempo, vemos que el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos, a los 12. Y dice aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas
anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, sus discípulos fueron enviados con poder y autoridad. El Señor Jesucristo les dio este poder y esta autoridad sobre los demonios, para que ellos tuvieran también el poder para sanar enfermedades. Y dice la palabra que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La misión de la iglesia va más allá de lo que muchos de nosotros creemos o entendemos. Ahora nosotros hemos hecho, hermanos, cosas en las cuales hemos añadido y hemos puesto preceptos, los cuales no están avaluados por nuestro Señor Jesucristo. Si vemos aquí la manera en que el Señor mandó a predicar a sus discípulos, es una forma bien peculiar y en la cual muchos de nosotros quizás no estamos acostumbrados. Por la razón de que cuando los envió a predicar, les dijo: no toméis nada para el camino. En una palabra, así como estaban, tenían que hacer el trabajo. No tenían que prepararse, no tenían que hacer un plan, ya que el plan estaba bien definido por el Espíritu Santo. Estaba bien definido por el poder que Dios les estaba confiriendo a ellos. Por estas razones que la iglesia tiene que aprender a trabajar con las armas que Dios nos ha conferido. Quizás hoy por hoy, ¿verdad?, estamos nosotros acostumbrados a prepararnos de antemano. Tenemos que asistir a estudios que nos puedan preparar para predicar más exitosamente. Vamos a los colegios, vamos nosotros también a esas conferencias de preparación. Después de esto se nos invita a pertenecer a un lugar en donde se preparan pastores, se preparan obreros, para que de ahí nosotros salgamos preparados intelectualmente. En este tiempo en el cual el Señor estaba preparando a sus discípulos, los estaba preparando con el ejemplo. Después de esto les dio la autoridad, el poder para ir y predicar. Hoy quizás nosotros podamos argumentar ciertos puntos en los cuales posiblemente tengamos razón, posiblemente no. Por la razón de que cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, estamos seguros y entendemos que el poder radica en Dios. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar y cuando les dio la comisión, cuando Él ya había consumado la salvación, cuando ya Él había resucitado de entre los muertos, le dijo a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación,
predicar como yo los he enseñado, lo que se tiene que hacer. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en este punto, el Señor les mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, enseñándole, dice, todas estas cosas, mostrándoles que el poder no radica en lo que tú aprendas, sino en lo que tú te entregues al servicio de Dios. Y en este punto tenemos que entender, la sabiduría humana no nos va a ayudar para poder cambiar a este mundo. Lo que nos va a llevar a nosotros al éxito es entregarnos completamente al Espíritu Santo, el cual es el que tiene que hacer la obra. Nosotros simplemente nos tenemos que mostrar como instrumentos de Dios, no como dioses, sino como instrumentos, como algo que nosotros ofrecemos. Pero el poder, hermanos, viene del Espíritu Santo. El poder de la gracia viene de parte de Dios, porque Dios es el que la imparte, no nosotros. Nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos nada, pero sí lo tiene el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dio poder y autoridad sobre todas las enfermedades, sobre todos los demonios a sus discípulos. Y ese es el poder que nosotros también podemos tener cuando doblegamos nuestra voluntad a Dios. Hay tantas cosas que nos estamos perdiendo nosotros hoy por nuestra vanidad, nuestro orgullo. De que cuando nosotros llegamos al punto en el cual nosotros nos creemos superiores, entonces ahí es donde perdemos nosotros la noción de lo que nosotros somos y lo que estamos haciendo. El poder no es de nosotros, el poder es de Dios. La gloria no es para nosotros, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que entender esto. Y dice aquí que la palabra de Dios, que lo que el Señor le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Tú no te preocupes. Ve al lugar donde Dios te está mandando. No tienes que primeramente negociar lo que vas a tener o lo que vas a ganar. No es lo que vas a ganar, sino lo que tú vas a dar completamente. El Señor te está enviando a hacer un trabajo, pero te está diciendo, bórrate de tu mente de lo que tú estás pensando. ¿Cuánto vas a ganar y cuánto vas a tener? Simplemente doblégate a la voluntad de Dios. Pero hoy por hoy, lo que primeramente nosotros negociamos es cuánto voy a ganar. ¿Cuáles son las ganancias que voy a tener? Si nosotros no vemos ganancias, si nosotros no vemos nada que nos ayude a nosotros a vislumbrar una ganancia, a veces lo pensamos y no lo hacemos. En este caso, dice aquí, fíjense bien, el Señor Jesucristo les da una serie de encomiendas, de consejos. No tomes nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera, dice el Señor, que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y dice la palabra de Dios aquí. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas
partes. Fue algo notorio. En aquella región vemos que empezaron a suceder cosas maravillosas. Empezó a haber un fluir del Espíritu Santo. Estos hombres iban predicando en todas las aldeas, en toda aquella región. Estos discípulos, llenos del poder de Dios, empezaron a hacer maravillas. Empezaron a liberar a aquellos que estaban atados por demonios. Aquellos que estaban enfermos, los sanaban. Había algo, había un despertar espiritual. Bien. Ahora viene la enseñanza a sus discípulos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Volvieron los apóstoles, le contaron todo lo que había sucedido, todo lo que habían hecho ellos. Me extraña aquí, ¿verdad? Porque no hubo algo que les dijera, oh, pues qué bien, hicieron perfecto el trabajo, los felicito. No, dice aquí la palabra de Dios. Los apóstoles le contaron todo lo que había hecho. Pero, dice aquí, los tomó. Se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Qué pasaba aquí? Algo estaba sucediendo. Había en este acto del Señor Jesucristo algo más, una enseñanza grande. Una enseñanza que iba a revolucionar en la mente y el corazón de los discípulos. Dice, cuando la gente lo supo y la siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Lugar desierto. No había nada. ¿Es comprensible todo esto? Dice aquí la palabra de Dios que la multitud que seguía a Jesús era de más de 5,000 personas. Solamente aquí en este relato se está contando a los mayores, a los adultos, a los hombres. 5,000 hombres, aparte mujeres y niños. Imagínense ustedes la cantidad de gente que había en ese lugar desierto. No había nada. Estamos, dicen los discípulos, en un lugar desierto. Lo que no se esperaban fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo, versículo 13, dadle vosotros de comer. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo la recibieron los discípulos? ¿Qué pasa? Hay más de 5,000 personas en este lugar. Yo pienso que varios de los discípulos empezaron a decir, hey,
¿qué pasa aquí? A lo mejor el Señor se está disvariando. ¿Cómo puede ser posible que nos diga a nosotros que nosotros les demos de comer? Y le dijeron ellos, no tenemos más que, fíjate Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, pero pues iba a llevar tiempo. El Señor Jesucristo, cuando te quiere enseñar algo, y es bien interesante, fíjate, siempre nos lleva al desierto. Ya. Siempre nos lleva donde no hay nada. A cada uno de nosotros, cuando el Señor nos quiere enseñar algo, nos lleva a ese desierto. Por eso es que muchos, al encontrarse en ese desierto, claudican, se vuelven, se asustan. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero esa salvación tuvo que ser comprada con sangre. Esa salvación salió muy costosa. Costó una vida de un inocente, para que todos nosotros pudiésemos ser salvos. El Señor Jesucristo nos da a nosotros esa salvación tan maravillosa por gracia. Pero nosotros tenemos que aprender de nuestro Maestro, de nuestro Dios. Tenemos que aprender de que tenemos que mostrarle al Señor nuestra valentía y nuestra entrega. Por esta razón, el Señor nos lleva al desierto. Quizás vamos a batallar, vamos a sufrir, vamos a desesperarnos, quizás a llegar al último suspiro. Pero recuerda, Cristo está contigo. Y eso es lo que tenemos que aprender, a depender de nuestro Señor Jesucristo. Que a pesar nosotros de estar en ese desierto, no estamos solos. Cristo está con nosotros. No importan los problemas que vengan a nuestra vida, no importa lo que esté sucediendo, no importa que Satanás quiera aplastarnos. Aún así, Él no puede con nosotros porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos vida en abundancia. Él entregó todo para que nosotros lo tuviéramos todo. Y esa es la gran diferencia. Si nuestro Señor Jesucristo renunció a su trono de gloria y vino a humanarse y vino a rescatarnos del pecado, ¿por qué nosotros no podemos despojarnos de nosotros mismos y entregarnos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no dejamos la vida antigua, esa vida de pecado en la cual estábamos, y nos entregamos a ese ser poderoso, el cual vino a mostrar de su amor y de su gloria? Él no escatimó entregarse a sí mismo.
Él no se fijó de que tenía que dejar ese lugar de gloria en el cual estaba y venir a humanarse y venir a recibir no el beneplácito de nosotros, sino el rechazo. Y como dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero tenemos que ir a ese desierto para ver la gloria de Dios. Fíjense bien. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para todos, para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, dice aquí la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. La mente de sus discípulos estaba trabajando y no se explicaban lo que iba a suceder, pero el Señor Jesucristo estaba preparándolos de una manera en la cual ellos pudieran entender que el poder no estaba en ellos. Ellos iban a alimentar al pueblo, pero no se imaginaban cómo. Pero Jesucristo sí. Él era y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que ha hecho a este mundo. Él es el que ha dado todos estos bienes. Y dice la palabra de Dios, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Quién lo dio? Jesucristo. Fíjense bien. Quiero que nos llevemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor Jesucristo, levantando los ojos al cielo, dice que bendijo estos panes. Estos 5 panes, ¿verdad? Y los 2 peces. Los bendijo, los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Esos 5 panes y esos 2 peces sirvieron para alimentar a los 5,000 hombres y a sus familias. Suficiente. Y dice aquí que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Abundancia. Y es lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, de su gracia. Pero muchos de nosotros nos adelantamos y tratamos de primeramente asegurarnos, primeramente hacer lo que nosotros queremos. Pero déjenme decirles, cuando hacemos esto, estamos fallándole a nuestro Señor Jesucristo. Estamos fallándole a Dios, no al hombre. Si quieres ser un buen siervo de Dios, si tú quieres de veras tener éxito en tu vida espiritual, tienes que entregarte a Jesucristo. Tienes que dejar todo en las manos de Él. Lo único que tienes que seguir son las indicaciones que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Quizás muchos puedan rebatirme en el aspecto de decirme que esto lo hizo con esos 12 discípulos. Que solamente estos 12 discípulos tenían esa gracia. Que los apóstoles eran los que después de todo esto se llevaron a la tumba y nos dejaron sin nada a nosotros. Pero
Hay una cosa bien importante que quiero que tú medites en tu corazón, hermano, hermana, amigo. De que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: id, anunciad el Evangelio, enseñándole todas estas cosas, enseñándoles lo que les he mostrado, enseñándoles el poder que ustedes han experimentado, enseñándoles que las cosas siguen adelante, que yo estaré con vosotros, que yo estaré con ellos, que yo estaré con todos aquellos que acepten la salvación en mi nombre. El poder del Señor Jesucristo no solamente está y estuvo en estas 12 personas. ¿Por qué? Porque después de esto, hermanos, vemos que el Señor mandó a 70 más con ese mismo poder. El Señor Jesucristo, hermanos, no tiene medida. Él puede hacer lo que quiera y con quien quiera. Él puede hacer cosas maravillosas cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar el poder de Él, el señorío de Él en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos a un lado nuestra carne, cuando nosotros dejamos a un lado nuestro orgullo, nuestra posición, y nos arrodillamos ante su presencia y aceptamos con humildad que Él nos dé a nosotros de su gracia y de su perdón. ¿Quieres experimentar lo que estos 12 discípulos experimentaron? Solamente déjate llevar por el poder de Dios. Y yo te aseguro, de veras, que cosas maravillosas van a pasar en tu vida. Milagros vas a mirar que van a suceder cuando tú ores, cuando tú le pidas al Rey de Reyes, cuando tú intercedas por esas personas que están experimentando ahora ataques de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros autoridad sobre las huestes espirituales de maldad. Tenemos que usarla, pero no para vanagloria, sino para darle la gloria a quien la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito a que hagas una reflexión. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana, hermano? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana delante de Dios? ¿Confías en Él? ¿O nada más confías cuando estás necesitado? Pero cuando ya tienes todo, confías más en lo que tienes que en el poder de Dios. Y eso no está bien. Tenemos que confiar en Él todo el tiempo. Recuerda a Job. Él era justo. Y él, a pesar de que era inmensamente rico, él le daba la gloria a Dios todavía. Aun cuando todo se le quitó, él le dio la gloria a Dios. Aun cuando estaba casi para morir, él dijo: yo sé que yo veré la gloria de mi Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, pasamos por problemas, pasamos por necesidades, y en vez de acudir al Rey de Reyes y en vez de nosotros darle la gloria y decir, como lo dijo Job, nos quejamos? ¿Por qué a mí, Señor, si yo soy tu hijo? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Tenemos que pasarlo. Muchas veces tenemos que estar en el desierto para así mismo aprender de que Dios de la nada nos puede llevar a hacer algo. Que Dios te bendiga, hermano. Y piénsalo, tú tienes un poder bien grande, un poder que no se iguala con nada en el mundo, que es el poder de Dios. Y ese poder es el que te puede llevar a la victoria. Tenemos la vida eterna, y la vida eterna, hermanos, es por Jesucristo.
Recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Deja ya de luchar contigo mismo. Deja ya de pensar que tú eres el poderoso. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria a aquel que vino a rescatarte a ti del pecado, el cual dio su vida en rescate por ti. Recíbelo. Que Dios te bendiga.